Hace casi 2 años falleció mi mamá y considero que no fui un mal hijo en el aspecto emotivo hacia ella, y ella fue una madre muy cariñosa. Ahorita que Rafael contaba su historia, yo me trasladaba también. Mis padres pudieron tener hijos después de 13 años de casados. Y entonces imagínense, fuimos 2 solamente. Tardaron, pero salieron bien hechos por la gracia de Dios. Y después de 13 años de casados, nació mi hermano mayor. Somos 2 nada más. Y entonces mi mamá y mi papá también, pero mucho más la mamá, cariñosa con nosotros, muy consentidora, en todo con nosotros, las comidas, la ropa. Imagínense, después de 13 años. Pero como yo fui el chico, entonces dentro de lo cariñosa que era con los 2, pues siempre tenía una cierta predilección que solamente mi hermano y yo nos dábamos cuenta hacia mí. Entonces ella siempre me trataba con mucha ternura. Y en la primera plenaria que yo comenzaba leyendo y haciendo énfasis en la petición de Felipe al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Porque qué terrible es cuando no tienes a uno de tus padres. Fíjense, mi papá ya se volvió a casar. Hizo lo que Abraham. Se murió Sara y Abraham luego se consoló. Pero la Biblia dice que Isaac, el hijo, quedó en la tienda de la madre. Él siguió el duelo. Y tomo esto de referencia para decir que en muchas ocasiones estuvimos ahí con mi madre casi en el momento en que falleció, se despidió de nosotros, nos dio consejos, aconsejó a mi esposa de cómo me tratara, ¿sí? Cómo me cuidara. Dios le dio tiempo de eso. Pero cuando no tienes a uno de tus padres, te das cuenta de cuánto te hace falta el abrazo de uno de ellos. Y viene esto, hermanos, porque muchas veces en la iglesia, yo les he dicho a los hermanos, a los líderes de la RCM, con desesperación, viene mucha gente a la iglesia herida, por no decir que toda. Vienen con una vida donde el pecado los ha atropellado, el pecado los ha partido emocional, físicamente, espiritualmente. Y vienen a la iglesia buscando un abrazo. Vienen a la iglesia buscando que sean sanadas sus heridas, que sea restaurada su vida. Y es bien terrible cómo nosotros a veces recibimos a esas personas, más que con un abrazo, los recibimos a veces con nuestros propios dogmas, con nuestras formaciones a veces tan cuadradas,
el dogma es bueno en su momento, pero a veces también nos pasa lo que el Señor dijo a aquellos hombres que a veces habían validado más sus propios criterios que la misma palabra de Dios. Y yo digo, una de las grandes cosas que provocó esa tremenda revolución en la predicación de Cristo, que la gente se agolpara, que un Mateo publicano, pecador, que apestaba para los religiosos de aquel tiempo, pudiera llevar a Jesús a su casa y hacer fiesta. Que aquella mujer que fue sorprendida en el hecho del pecado pudiera alzar su vista y recibir una palabra de esperanza de parte de Jesús. Que aquel Zaqueo que había sido criticado, que todo mundo lo había visto mal, Jesús le dijera: baja, porque hoy voy a estar en tu casa. Si Jesús no hubiera venido con una actitud de amor, con esa disposición de abrazar al más perdido pecador, hermano, mínimamente el Nuevo Testamento no lo conociéramos. Nunca hubiéramos conocido a Mateo, nunca hubiéramos conocido a Zaqueo, nunca hubiéramos conocido a la mujer samaritana, aquella mujer pecadora que, como nos decía, no sé si Rafael o nuestro hermano Obed, que tras de ella había miles de corazones que habrían de ser salvos. Pero si no hubiera existido el abrazo de Jesús para ellos, imagínense cuántas historias nos hubiéramos perdido. Porque a veces nosotros predicamos, pero predicamos como cuando queremos complicar. Yo les digo, los hombres somos especialistas en complicar las cosas de Dios. Por eso el Señor les dijo a los fariseos: miren, ustedes son capaces de cruzar el mar y la tierra, no sé, capaces de perseguir a un pobre hombre por hacerlo prosélito. Y qué tremendo, porque ya dijimos, Jesús no dijo que los fariseos fueran mentirosos en lo que enseñaban. Dijimos, Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y luego Jesús les dijo: miren, ustedes se aferran a conseguir a un prosélito y lo persiguen por mar y tierra. Pero dijo el Señor: cuando lo logran hacer prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que antes. ¿Por qué? Jesús no confrontaba entonces la enseñanza de los fariseos, lo que confrontaba eran sus actitudes. De tal manera que Jesús, dice la Biblia y dice precisamente Mateo, que vio a las multitudes como ovejas. Qué terrible. Como ovejas que no tenían pastor. Y eso es contradictorio cuando la Escritura dice que Jesús vio a los judíos como ovejas que no tenían pastor. Si lo que abundaban eran los que se habían autonombrado pastores. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, o sea, un montón de sectas dedicadas a enseñar la ley. Pero enseñaban la ley sin amor.
eso el Señor dijo: misericordia, misericordia quiero, y no sacrificio. ¿Y sabes cuándo llega la misericordia a la vida del hombre? ¿Sabes por qué Satanás no tiene misericordia? Y Jesús lo dijo: Satanás es sin misericordia, es avasallante, es arrollador, atropella. Satanás vino, dijo el Señor, a tres cosas nomás: a robar, a matar y a destruir. ¿Pero sabes por qué lo hace? Porque a Satanás no le duele tu vida, ni la mía. A él no le ha costado absolutamente nada. Y lo que no te cuesta nada, no te duele. Yo nací en la iglesia apostólica. Soy hijo de pastor. Literalmente me parieron en una casa pastoral con una partera. Y en una de las iglesias que pastoreaba mi papá, yo estaba chamaco. Todavía mi hermano y yo no éramos bautizados. Estábamos en la adolescencia, 15, 16 años. Pero nos desarrollamos desde muy jóvenes. De hecho, yo tengo el niño varón que Dios nos dio de 13 años. Y ahorita, si acaso, le saco 1 centímetro, 2. Y entonces también mi hermano y yo crecimos. Ya nos pusimos, como decimos en el rancho, así medios toretes. Ya de los 13, 14, 15 años. Los dos nos bautizamos, él creo que de 16, yo de 17. Y entonces, a veces los hermanos, más los hermanos batallosos, porque los hermanos batallosos son los que más hablan en las iglesias, porque tampoco les cuesta nada. Y eso hay que decirlo con verdad. El hermano batalloso que no hace nada en la iglesia es el que más habla. Está como el hermano que nunca diezma, es el que más cuentas pide. Siempre. Y entonces, uno de esos hermanos batallosones que no se animaban a decirle las cosas a mi papá, un día me agarró y me dijo: Sammy, me dijo, porque yo era muy amigo de sus hijos. Sammy, me dijo, tu papá está mal, es pecado. Y entonces yo decía: pues, ¿por dónde vendrá el hermano? Dice: es que tu papá, mira, el hermano fulano, dijo, ¿qué no sabe tu papá que hace como 50 años cometió un pecado? Pecado de muerte. Y cada vez que los señores pasamos a cantar al altar, ahí va el hermano a cantar con nosotros, atrás de nosotros. Eso es una abominación, un pecado que ya ni el diablo lo tenía anotado. Y él lo tenía más fresco. Yo creo que ni había nacido él cuando el pecado había sucedido. Digo: es una abominación. Y empezó a decirme, yo lo oí. Dije: pues a lo mejor el hermano tiene razón. Mi papá peca a lo mejor de que deja que el hermano pase a cantar. No sé qué sucederá, pero canta.